Labias de Parrilla es un podcast donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos interesantes cuando suelten esta labia en una reunión con sus amigos. En la Labia de Parrilla de hoy les voy a hablar de el reggaetón. El género musical que, al contrario que la economía de una nación, es mucho mejor si llega hasta abajo. Así es, amigos, hoy les voy a contar toda la historia y las curiosidades para que así ustedes no sepan bailarlo, al menos se destaquen en la teoría. Y aunque parezca que este es un tema de jóvenes, la historia del reggaetón se remonta mucho antes que los jóvenes de hoy en día. De hecho, ya es algo de adulto contemporáneo. Y aunque uno asocie esta música con los tiempos modernos, su historia es un poco más vieja de lo que se puede llegar a creer. El origen del reggaetón tiene una pequeña disputa si fue en Panamá o en Puerto Rico, que de la misma forma que la arepa con Venezuela y Colombia, la respuesta, aunque nos duela, es un poquito de los dos. Es una verdad. Pero para empezar tenemos que irnos a Panamá, que durante el siglo pasado, o sea, inicio de 1900 hasta 1970, Panamá tuvo muchísima presencia de jamaiquinos por la construcción del Canal de Panamá. Durante el dominio de Estados Unidos del Canal de Panamá, se estima que trabajaron aproximadamente 100.000 inmigrantes del Caribe, específicamente de Jamaica. En 1979, cuando el Canal de Panamá y sus tierras pasaron a manos de Panamá en lugar de los gringos, muchos de estos migrantes se quedaron sin trabajo, por lo que tuvieron que desplazarse a otros rubros y otras áreas del territorio panameño. Y así es como llegan estos jóvenes de ascendencia jamaiquina o directamente jamaiquinos a un barrio de la ciudad de Panamá llamado Río Abajo. Estos jóvenes comenzaron a traducir canciones de dancehall, que es un género jamaiquino que se origina del reggae. Es como un reggae pero más de fiesta. Y este estilo de música, que era más bailable, más alegre y más movida que el reggae, traía consigo un estilo de canto muy particular que fue replicado y traducido al español por sus primeros exponentes. Y ustedes dirán, pero ¿quiénes fueron los primeros exponentes del reggaetón? Los primeros exponentes de esto, o al menos los primeros exponentes que llegaron a tener algún tipo de reconocimiento en esto, fueron Fernando Brown, también conocido como Nando Boom, y Edgardo Franco, mejor conocido como El General. Sí, señor, El General, El General, que tanto iba a Sábado Sensacional, es de los pioneros en el reggaetón. Para darse a conocer a estos jóvenes panameños, Nando Boom y El General, se les ocurrió grabar sus creaciones en cassettes y venderlos a los conductores de los Diablos Rojos. Que los Diablos Rojos eran unos autobuses que se convirtieron en un popular sistema de transporte privado en Panamá en los años 70 y eran conocidos porque sus conductores no tenían una ruta fija y manejaban de forma temeraria, o sea, no siguiendo las leyes. Que ya uno entiende el nombre porque es un autobús sin rumbo que manejan como locos, son unos diablos. Estos autobuses, además de ser temerarios, tenían equipos de sonido muy grandes y para la gente era como una fiesta y atracción. Así que los choferes le pedían a los artistas locales canciones personalizadas en cassettes con los temas que hablaban del día a día y la vida del barrio, que por supuesto, además de sonar en estos autobuses, eran adquiridos y comprados por la gente que normalmente los utilizaba. O sea, se creó toda una subcultura autobusera y de música panameña jamaiquina que se empezaban a poner su propia música y a comprarla. Increíble. En 1985 llegó la canción La Chica de los Ojos Marrones, que vendría siendo el primer hit de este género de Panamá, que aún no tenía nombre, pero le decían reggae en español o dancehall en español. Ojo, que regueñol no hubiese sido un mal nombre. Ya no se le ocurrió, pero vamos a bailar un regueñol. Suena muy bien. En el mismo año, en 1985, El General se fue a los Estados Unidos, y no a una guerra, porque no era general de verdad, pero tampoco a ser músico. El General se fue a estudiar contabilidad en Estados Unidos, lo que explica por qué a muchos contadores les fascina el reggaetón. Es que lo tienen desde sus inicios. Los contadores y el reggaetón van unidos desde el inicio. Un año después, cuando El General ya vivía en Nueva York, Nando Boom lo convenció de hacer nuevamente música. El General actuaba con su música en clubes de Nueva York, pero de pasatiempo, hasta que en 1990 grabó Tu Pum Pum, Mami Mami a mí no me va a matar. Grabó esa canción que se convirtió en el primer tema de reggae en español en sonar en todas las radios de Estados Unidos y el Caribe. Ya con la influencia de la misma canción y el mismo éxito que había tenido El General, en 1991 Nando Boom sacó la que muchos consideran es la primera canción con base rítmica de reggaetón en sí, llamada Ellos Venía. Ya con todos estos antecedentes y cosas sucediendo entre Panamá y Nueva York, es hora que nos vayamos a Puerto Rico.
Porque a Puerto Rico, en todo este movimiento que estaba ocurriendo, empezaron a llegar los cassettes de dancehall en español y los puertorriqueños empezaron a cantarles sobre esas pistas, pero a su estilo y a su ritmo. Esto pasaba especialmente en una discoteca clandestina en Puerto Rico llamada The Noise, que de hecho fue el primer lugar donde comenzaron a presentarse artistas como Daddy Yankee o Ivy Queen. En Puerto Rico también empezaron a agregarle hip hop a estos ritmos y empezaron como a transformar este dancehall en español en algo más propio. De hecho, de ahí empezaron a salir exponentes como Vico C, que ya era del hip hop y empezó a meterle estos ritmos de dancehall en español para crear algo que es lo que vendría siendo ahora el reggaetón. De hecho, para muchos se dice que el padre real del reggaetón es Vico C. Incluso la canción de Vico C llamada Bomba para afinar, lanzada en 1993, se considera el primer tema de reggaetón propiamente. En Puerto Rico también había un DJ llamado El Playero, que hacía mezclas de dancehall en español, hip hop en español, reggae y música latina. Y en la mezcla Playero 34 de 1994, para que ustedes vean, muchachos, que estudiamos, para esto estudiamos el reggaetón. No solo es perrear, muchachos, hay que estudiar. Así que en la mezcla Playero 34 de 1994, en una canción de Daddy Yankee llamada So Persígueme, No Te Detengas, fue la primera vez que se tiene registro en una canción de la palabra reggaetón. Y a partir de ahí ya comienza la historia. Pero básicamente así inició. Un poquito de Panamá, mucho de Jamaica, un poquito de Puerto Rico, mucho sabor, tristeza, barrio, pobreza, aventura, diversión, y ahí nace el reggaetón. En 1995, el productor DJ Nelson lanza un cassette de producción llamado Reggaeton Live Volumen 1, y desde ahí los puertorriqueños ya comienzan a mencionar su música como underground, reggae y reggaetón. O sea, ya Puerto Rico se estaba adueñando el movimiento y sintiéndolo suyo. Esto siguió y no fue hasta el año 2004 cuando La Gasolina de Daddy Yankee fue la primera canción de reggaetón en ser top chart mundial y fue nominada a los Grammys, que aunque no ganó, fue un hito porque fue la primera canción de este género, entre comillas, nuevo, que era nominada a los Grammys. En general, el reconocimiento a este género ha sido complicado. En el 2007, el New York Times reseñó una de las presentaciones de Wisin y Yandel en el Madison Square Garden, y en el texto, el autor cuestiona el futuro de este género a 10 años. Dice, esto es una música muy simple que yo creo que de aquí a 10 años no exista. Que curiosamente, y lo peor de todo y la mayor ironía, es que en el 2024 el reggaetón sigue enterito y lo que se está cuestionando es si el New York Times pueda seguir o no. Las ironías. En el 2019 el reggaetón fue incluido en los premios Grammy, lo que demuestra su creciente popularidad y aceptación en la industria musical, pero no fue incluido el reggaetón en sí, sino más bien se le denominó género urbano, que engloba muchas cosas como el reggaetón, el hip hop e incluso el dembow, que vendría siendo otro hijo del dancehall en español y que vendría siendo otra labia, pero para que sepan cuál es el dembow, es la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Es ese que es como que más rapidito y más que usted dice, Dios mío, esta música es del diablo. Eso es dembow. Y, por ejemplo, para que vean las adversidades que ha tenido que superar este género para que sea aceptado por la industria de la música, apenas en el 2022 la revista Rolling Stone reconoció el género haciendo su primera lista de las 100 mejores canciones de reggaetón de la historia. Antes de eso, esta revista no había tomado este género en cuenta para nada. Rolling Stone también reconoció el álbum de The Last Don en el puesto número 50 de los 100 mejores álbumes debut de la historia, y Barrio Fino de Daddy Yankee en el top 473 de los 500 álbumes más grandes de la historia, que es bastante. Hasta ahora el récord del concierto más grande que ha tenido alguien de este género lo tiene Bad Bunny, que el 13 de agosto del 2022 en Miami, en el Hard Rock Stadium, metió a 49,000 personas, que se considera un gran logro en este género. Tanto ha luchado porque lo acepten como música y que tanto ha luchado porque la gente la pegue al piso y disfrute. Así, muchachos, que ¿qué aprendimos hoy? Pues que aunque creamos que el reggaetón es música de jóvenes, nos equivocamos, porque en verdad es música de nosotros, los treintones y los cuarentones, que aún nos creemos adolescentes. Así que ya saben, muchachos, si están en una fiesta y alguien les pregunta qué quieren oír, ustedes pueden decir, pongan algo de dancehall en español moderno con influencia caribeña y algo de hip hop, con muchas referencias a los hidrocarburos, o sea, la gasolina.